Hola, bienvenidos a Rollo, yo soy Pablo. Yo soy Carmen. Yo soy Ra. Y en este canal hablamos de Japón y hoy no es la excepción. Esta ocasión les queremos hablar un poco sobre la demografía japonesa, cómo ha sido conformada la población japonesa, sus grupos étnico-culturales a través de toda su historia y cómo se refleja en la actualidad. Y bueno, para esto tenemos que ir directamente a la prehistoria con Yayoi y Yomon, que son dos grupos étnicos que más fuertes, digamos, pero ya incluso en ese momento había mezcla de otros grupos pequeños, digamos, había subdivisiones, ¿no? Ya. Se cree normalmente como que la división ha sido muy marcada entre los Yomon, que eran los que estaban previamente en el Japón prehistórico, que era gente de barba, que eran cazadores, etc. Pescaban y así. Sí, estos herederos de la edad de piedra, digamos, del paleolítico superior, llegaron hasta este momento de nuestra historia en Japón, y que eventualmente llegó gente del continente, básicamente gente de China, ¿no? Que eran los Yayoi, que tenían otros rasgos étnicos, que tenían otro idioma, otra cultura, y que llegaron con la agricultura del arroz y todo, y civilizaron un poco más Japón, digámoslo en un modo. Pero si bien sí estaban estos grupos, no podía haber sido más incorrecto el haber pensado de que era una cuestión de blanco y negro, ¿no? De izquierda a derecha, de arriba a abajo, como si fuera algo muy dividido. Había mucho contacto cultural y mezcla en algún momento entre los grupos de Yomon y los grupos Yayoi. Y además de todo, no todos los grupos Yayoi y no todos los grupos Yomon estaban conformados del mismo modo, ni tenían las mismas costumbres, ni tenían las mismas creencias, ¿no? O sea, es como decir un grupo de tal personas, pero que cada uno habla diferentes idiomas, ¿no? Es relativo a la, digamos, cierto modo prehistoria en otros lados del mundo, básicamente, ¿no? Como querer decir que todos los grupos celtas eran grupos celtas y ya, o todos los grupos germánicos, o todos los grupos itálicos, o griegos, helénicos, eran simplemente una cosa uniforme, y no era así, ¿no? Y en este caso era también, ¿no?, una gran variedad, digamos, gran variedad para considerando además de todo que es una isla, ¿no? Se suele decir mucho que Japón desciende de este grupo Yamato, ¿no? Que viene de los Yayoi, ¿no? A grandes rasgos, ¿no? Pero pues ya ahí es un poco el error, porque incluso ya había mezcla con otros grupos, no se diga con los mismos Yomon, ¿no? Aparte que no eran los únicos Yayoi, no es de que los Yayoi igual a Yamato, o sea, había muchos, como dijimos, varios grupos de Yayoi, estaba Yamato y había otros, ¿no? Además de todo, que Yamato no era más que uno de tantos grupos que alcanzó un poderío administrativo militar, pero culturalmente habían diferentes regiones que, a pesar que sucumbieron al dominio Yamato, seguían manteniendo diferenciaciones incluso lingüísticas entre ellos, ¿no? Entonces también muchas veces el mismo gobierno es un poco culpable en esta confusión, porque suelen decir que Japón es un grupo homogéneo, algunos, digamos, primer ministros por ahí, etc., y nunca fue un grupo homogéneo, ni siquiera actualmente. Incluso las estadísticas dicen así cuando quieren decir la demografía actual de Japón, cuántos extranjeros y 90 y tantos % son japoneses. No es que 90 y tantos % son japoneses igual a son Yamato, no, nunca lo ha sido. De hecho, el problema con esto, o el concepto con esto, es de que lo incluyen todo como japoneses para evitar la discriminación, ¿no? Porque si tú empiezas a adivinar, es que dentro de los japoneses está este grupo y está este otro grupo y bla bla, empiezas a crear minorías innecesarias, y por eso todo lo congloban en Japón, ¿no? Pero no es Yamato. Dentro de ese Japón actual hay grupos de Ainu, hay grupos de Ryukyu, hay grupos distintos al tradicionalmente conocido como Yamato, porque además hay grupos que son resultado de mezcla de otros grupos étnicos, ¿no? Así es. Y de hecho, lo que hace el gobierno con esto, al decir tanto por ciento, 90 y tantos % de japoneses, no quiere decir que no incluya a las minorías, quiera borrar su historia, no es eso, sino que hace, como dices, un englobe de todo lo que es japonés, porque todo lo que está en Japón es japonés. Sí, digamos, es tan japonés hablar del kimono de Kioto, que de la artesanía, el instrumento musical de los Ainu, ¿no? Ambos son totalmente japoneses. Y para todos los que creían que simplemente eran entonces Yamato, Ainu y Ryukyu sería la zona de actual Okinawa. Ainu normalmente se encuentran en el norte, hacia lo que sería el actual Hokkaido. Hay otras zonas, por ejemplo, hay unas islas en el Pacífico que han sido pobladas por gente que físicamente, étnicamente, diría uno que son europeos. Incluso tenían un dialecto muy parecido al inglés,
un dialecto del inglés, llamémoslo así. Y probablemente llegaron ahí como viajeros, exploradores, náufragos, lo que uno quiera, ¿no? Y este grupo se conoce como Obeikei, pero son japoneses de nacionalidad. Incluso es la gente de ascendencia Obeikei ya habla el japonés actual, ya no hablan ese dialecto, ¿no? Están totalmente integrados. Sí, por ahí de la Segunda Guerra Mundial, muchos de ellos decidieron salirse de esas islas y, bueno, irse a Japón, digamos, la isla principal, o bueno, lo que vendría siendo el territorio más grosso. El mainland. Sí. Pero muchos se quedaron ahí, digamos, todavía viven ahí, ¿no? Estas islas son administradas por Tokio, ¿no? Por la prefectura de Tokio. Entonces pertenece a Tokio. Pero es que incluso la isla que está más al sur, que está ya hacia parte de pues, el sureste asiático, también le pertenece a Tokio, pero pues está muy lejos, ¿no? Pero técnicamente hablando son tokiotas, ¿no? Así es. Sí. O sea, luego también, por ejemplo, existe mucho la idea de que Ainu es algo así como que sinónimo de Jomon, pero tampoco es así. O sea, hay grupos, inclusive, que ya estaban dentro de la configuración de lo Yamato, que eran de origen o que había mezcla entre Yayoi y Jomon étnicamente. Estamos hablando también que es prehistoria eso, y cuando ya se expandió las fronteras de los Yamato es muchísimo más cerca a nuestra era, ¿no? Ya habían pasado miles de años en el contacto entre los Jomon y los Yayoi. Hay un grupo antiguo, ya no existe, que se llamaba Emishi, en lo que sería Fukushima, Tohoku, para ser más claros, hacia el norte un poco, pero no el pleno norte de Japón, donde estaba este grupo que en un tiempo se creía que era un tipo de descendientes de Jomon y un tipo de variación del Ainu, ¿no? Pero eran totalmente distintos. Así es, porque incluso su cultura, digamos, su manera de vivir, su religión, todo esto, era muy diferente a los Ainu. A los Jomon, o sea, era algo ahí, otro variante, ¿no? Por ejemplo, había la tradición Jomon de lucha, tenía mucho que ver con la arquería, pero eran arqueros a pie. Y los Emishi eran arqueros muy diestros a caballo. Algo que probablemente quizás llegó desde Mongolia, no sabemos realmente, ¿no? China, pero no era la tradición de los Ainu. Y definitivamente no era la tradición puramente Yamato, ¿no? Era algo intermedio en el que funcionaba su milicia en un modo absolutamente distinto. Su lenguaje era distinto. Este grupo, el Emishi, su dialecto, y lenguaje más bien, influenció mucho el dialecto actual de la zona de Tohoku. Se dice que incluso se parece más lo que hablaban los Emishi al Tohoku, a lo que hablan ahora en Tohoku, que lo que hablaban los Jomon, ¿no? Pero físicamente, esto era lo sorprendente, bueno, se tenían barba, eran parecidos a los Ainu, pero también tenían rasgos de los Yamato. Ya es la muestra clara que hubo un gris intermedio y se formó toda una cultura intermedia en ese cinturón de contacto entre, en algún momento prehistórico, los Yayoi y los Jomon, ¿no? Otro punto también, por ejemplo, son los Hayato en Kyushu, que son las islas al sur de Japón, ¿no? Oeste de Japón, ¿no? Así es, de ellos se descubrió, porque ellos enterraban a sus muertos, no los cremaban, y se encontraron restos de todos estos entierros y vieron la diferencia del, ya saben, el cráneo y que el maxilar y todos estos parecidos a la gente de Oceanía, de las islas polinesias, más que de Jomon o bueno, Yayoi. ¿No? Entonces se puede creer de que vinieron desde el sur, ¿no? Que entraron pues navegando un barco, quizás se naufragó y encontraron esas islas y se fue haciendo más grande. Claro que igual con el tiempo se fue mezclando con lo que ya estaba antes, ¿no? Y se fue creando esta nueva cultura, esta nueva raza, esta nueva etnia, llamémosle hasta cierto modo, ¿no? Pero que definitivamente no era lo que estarían acostumbrados a ver en Kioto o en Nara, ¿no? Y también otro problema es de que se habla mucho como si fuera el dominio, la expansión de los Yamato en Japón, como si hubiera sido una cosa unilateral. Yamato conquistó, Yamato mantuvo el poder, etc. También tenía que ver con un poco de modas, un poco de qué cosa era lo más, pues digamos, más chic, más cool en el momento. Entonces imitaban al que tenía más influencia cultural, que definitivamente de todos modos llegaba de China, y bien que influenció la zona de Kioto en Nara,
pero pudo haber influenciado cualquier otra zona de igual modo, ¿no? De hecho, uno de los motivos por el que es muy conocido Yamato y todo eso, se cree que uno de los motivos es porque le mandaron personas a China y así intercambios de cultura así, y recibieron un sello de oro del emperador de China a las personas, a los altos, a los emperadores de ese grupo, no sé, como mini país, ¿no? De Yamato, reconociéndolos como un país, ¿no? Una ciudad-estado, quizás ponerlo, ¿no? Digamos, tenía la validación de sus vecinos poderosos, que le daba más poder a la vez, le daba más mercado, le daba más conocimiento, le daba más arma, y probablemente le dio hasta gente, que eso tampoco sabremos específicamente. Pero hubo un tiempo en el que prácticamente el grupo de los Ainu no eran igual que los Yamato en el sentido de organización. No había un imperio Ainu. Eran grupos que muchas veces incluso se peleaban entre ellos, y cuando habían conflictos en la frontera con los Yamato, no es de que los Yamato la tenían fácil y arrasaban con los Ainu, todo lo contrario. Incluso la tendencia de los Yamato era de utilizar el sistema militar chino, de ejércitos bien establecidos, con rangos bien claros y estrategias muy claras, y los Ainu eran más a modo de guerrilla, y esto descontrolaba muchísimo al ejército de los Yamato. Y no fue hasta que los Yamato se empezaron a aliar con tribus Ainu que empezaron a tener más control sobre la zona y empujar a los Ainu que estaban en contra. Y de hecho, o sea, les costó, digamos, hasta que encontraron esta manera, hasta que se enteraron y otros grupos Ainu se unieron a ellos. Les enseñaron, no pudieron empujarlos más allá de esa parte, ¿no? Digamos, les costó bastante. Entonces, en un cierto modo, la historia de Japón, si hubiera sido Yamato o Ainu, estuvo en un momento en la balanza. O sea, pudo haber sido de un lado o del otro. Actualmente se habla mucho como si el grupo Ainu es un grupo que ha sido muy discriminado, dominado, etc. Obviamente hubo un dominio militar de parte de los Yamato. Obviamente hubo discriminación, porque siempre hay alguien que discrimina a alguien. Por desgracia eso sucede. Pero hubo también muchísima integración, porque hubieron muchos grupos Ainu que de todos modos se integraron, porque todas estas batallas no ocurrieron en 10 años, o sea, pasaron cientos de años entre batallas, y muchos grupos que ya conocemos como Yamato, originalmente muchos clans que conocemos como Yamato, tenían un origen Ainu, puramente Ainu. Entonces no es de que los Ainu fueron pues borrados de esa zona, es de que fueron integrados. Y quizás de ahí se creó otro tipo de persona de ese lugar, ¿no? Como los Emishi, ¿no? Justamente, que estaban en la parte de Tohoku, ¿no? Y bueno, esto un poco para clarificar, contradecir el gran mito de que Japón es un país homogéneo. Japón no es actualmente un país homogéneo y nunca en su historia lo ha sido. Toda esta tendencia de querer pensar de la homogeneidad tuvo también sus necesidades, fue por necesidades políticas, militares, en el que ciertos líderes, empezando desde los Yamato, pasando por en algún momento Hideyoshi, y no se diga Tokugawa eventualmente, y después durante la restauración Meiji y el imperio japonés, de querer decir esto es Japón, esto es Japón, esto es Japón, y repetirlo y repetirlo y repetirlo y homogeneizarlo para que todos nos quedáramos con una sola identidad, ¿no? Es un poco como muchos países incluso han hecho ese esfuerzo, ¿no? Alemania en su momento, que juntó muchos reinos para hacer el Estado alemán, o Italia en su momento hizo lo mismo, ¿no? O el mismo España, etcétera, ¿no? Y uno ve hacia atrás y lo mismo sucedió, por ejemplo, en toda Latinoamérica, ¿no? No puedes decir México es igual a los aztecas o a los mexicas. México tenía tantísimos diferentes grupos que en muchos casos estuvieron encontrados, o sea, militarmente en contra. Así es. O que ni siquiera se conocieron del todo, o sea, los aztecas ni siquiera supieron quiénes fueron los olmecas, ¿no? O sea, ya estaban mucho tiempo idos antes de que llegaron los otros, ¿no? Y algo muy similar ha ocurrido en Japón como en cualquier otro lado del mundo, ¿no? Sí, de hecho, ¿no? Como que siempre hay eso, ¿no? Un grupo que está muy organizado militarmente y otro que tiene sus grupitos, aunque es el mismo grupo étnico, digamos, como los hay, ¿no? Aquí en Japón. Pero está hecho en grupitos que luchan entre ellos, ¿no? Y es el grande que divide, ¿no? A los grupos pequeños. Bueno, no hemos hablado mucho sobre los Ainu, pero tenemos un video que hablamos sobre su cultura y su tradición, que quizás les pueda interesar. Kamui.
Y bueno, ¿tú sabes cuántos grupos étnicos conformaron tu país? Cuéntanos en los comentarios. Y si quieres seguir descubriendo Japón con nosotros, puedes ver estos videos que te aparecen aquí recomendados y no se te olvide darle like a este video. También que te suscribas al canal y que compartas este video a tus familiares y a tus amigos. Nos ayudarías mucho. Sin más, nos vemos en el siguiente video. video. Bye.